O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. Bienvenidos a Desidealizando a Pablo Escobar, el podcast que se sumerge más allá de la leyenda y presenta la verdad detrás del infame narcotraficante. Soy Cris Delgado, acompañada de Teo Hall. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que resuena en la historia del crimen. Pero, ¿cómo comenzó todo? Para entender este personaje, tenemos que primero retroceder en el tiempo. Nacido en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949, Escobar emerge en una época marcada por tensiones políticas, sociales y económicas en Colombia. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Proveniente de una familia campesina, Escobar mostró desde temprana edad destrezas para los negocios. Inició su trayectoria delictiva a finales de la década de 1960, participando en actividades de contrabando. Hacia finales de la década de 1970, se adelantó en la producción y venta de marihuana, pasando a su mina de oro personal, la cocaína, para exportarla a nivel internacional. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. La década de 1970 y 1980 en Colombia fue testigo de cambios significativos. En medio de la violencia política, la desigualdad social y la creciente influencia del narcotráfico, Escobar encontró un terreno fértil para sembrar su imperio criminal. Empecemos hablando por uno de los temas más recientes en los cuales se ha visto involucrado, y es en concreto el problema de las masacres. Entramos ahora en la etapa más sombría de la historia de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, una etapa caracterizada por la violencia desenfrenada y una guerra abierta contra el Estado colombiano. Durante estos años, los enfrentamientos con las autoridades alcanzaron niveles críticos. Escobar y su cartel se sumieron en una guerra sin cuartel con el Estado. Todas las personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres. Atentados y asesinatos se convirtieron en las tácticas habituales del cartel para lograr sus objetivos. Uno de los más conocidos fue el atentado a un avión de la aerolínea colombiana Avianca en 1989, que resultó en la muerte de 110 personas y se presume que fue un atentado contra el candidato presidencial Gaviria. Soy inocente de esas acusaciones y repudio todo lo que se trate de masacres y asesinatos colectivos. La violencia se extendió más allá de las fronteras del crimen organizado, afectando directamente a toda la población colombiana. Se estima que el número total es de más de 4.000 muertos y 15.000 víctimas. El país se encontraba inmerso en una espiral de terror. Ciudadanos inocentes se convertían en víctimas de un conflicto que amenazaba la estabilidad y la seguridad nacional. Dijeron, hay un avión que se accidentó y yo, ay Dios mío bendito, qué pesar de todas esas personas, pero nunca pensé que ahí iba a estar mi hermano pues adorado en ese avión. El impacto en la sociedad colombiana fue devastador. La cotidianidad se vio trastornada por la violencia indiscriminada. ¿Qué motivaba esta brutalidad? ¿Hasta dónde llegaría el cartel para mantener su poder? La influencia del Cartel de Medellín no se limitó al ámbito del crimen. Su alcance se extendió a la política, afectando el curso del país. Se tejieron alianzas y conflictos con figuras políticas, creando una red de corrupción que dejó una mancha indeleble en la historia de Colombia. La sociedad colombiana se vio atrapada en medio de la guerra entre el Estado y el cartel. El temor y la incertidumbre se apoderaron de las calles. Y este conflicto no solo marcó un capítulo oscuro en la historia de Colombia, sino que también dejó cicatrices que perduran hasta hoy. Sí, nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar. Históricamente lo hemos demostrado desde el año de 1984, cuando se le propuso al gobierno nacional un diálogo que habría evitado sinceramente mucho derramamiento de sangre en el país. Pablo Escobar, conocido como el patrón o el rey de la cocaína, se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Pero ¿cuál es la verdad detrás de esta figura? A lo largo de los años se ha construido una imagen pública de Escobar como un Robin Hood colombiano,
un hombre que ayudaba a los pobres. Sin embargo, la realidad es que su imperio estaba plagado de violencia, terrorismo y por supuesto narcotráfico. Mire, yo tengo 38 años de edad. 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. La figura de Pablo Escobar ha dejado una profunda huella en la cultura popular, especialmente en la narcocultura. ¿Cómo ha influido esto en la percepción de Colombia con el extranjero? La glorificación de Escobar en series de televisión, películas y los medios en general han contribuido a romantizar su vida, haciendo que muchos lo vean como un héroe trágico en lugar de un criminal despiadado y que Colombia mantenga su imagen del mayor productor y exportador de coca del mundo. Los 80 y los 90 fueron los años más violentos en la historia reciente de Colombia. Detrás de muchos de los crímenes estuvo una figura que marcó a sangre y fuego la historia del país: Pablo Escobar. La visión internacional de Colombia por muchas décadas se basó en la narcocultura que se proyectaba. Fuimos señalados internacionalmente como chivos expiatorios de la comercialización de la cocaína en el mundo. A pesar de los múltiples esfuerzos del país del Sagrado Corazón por superar los estereotipos negativos, la realidad es que Colombia sigue siendo potencia mundial en la narcocultura y el turismo sexual. Se ha glorificado durante décadas la vida traqueta, y aunque hemos sido resilientes, la historia de Pablo Escobar solo ha sido la punta del iceberg. Gracias por escuchar Desidealizando Escobar, un podcast de Cris Salgado y Teo Hall.